Después se fue a Alemania para el doctorado, a uno de los Max Planck en radioastronomía. Después se fue a Florencia para un postdoc, después regresó otra vez a Alemania al Max Planck para otro postdoc y ahora se encuentra con una cátedra CONACYT en el INAOE, desde donde nos visita, y nos va a hablar sobre Preplanetary Nebulae Observed with the Large Millimeter Telescope. Adelante, Arturo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, ya he estado aquí varias veces hablando de ya sea observaciones milimétricas o en radio. Quizá ustedes me han escuchado antes. Yo he trabajado más en mi formación como radioastrónomo en formación estelar. Seguramente me han escuchado hablando de astroquímica y flujos moleculares, que es una cosa que empecé a hacer cuando estaba primero haciendo la tesis de licenciatura en el CRIA y después la maestría. Así que lo que yo más he hecho en la vida ha sido moléculas en el milimétrico y submilimétrico en flujos de formación estelar. Estoy empezando a hacer nebulosas planetarias por una cosa un poco medio circunstancial por el instrumento para el cual estoy trabajando. Primero les voy a hablar acerca del GTM en general, ¿no? Igual y es un poco mi tarea de hablar del GTM. Les voy a mostrar cuál es el estado actual o los planes para la terminación de los 50 metros. Bueno, ustedes quizá más que yo saben de la larga historia que ha tenido este proyecto. Bueno, primero, pues el GTM está circunscrito en toda esta nueva era de grandes telescopios, ¿no? Tanto en el óptico como también en el radio y ondas milimétricas, ¿no? Entonces, esta es una cosa que escucho muy seguido en conferencias, ¿no? Que estamos viviendo una época dorada en la radioastronomía por los instrumentos que tenemos, ¿no? Hace poco tuvimos a Herschel, que trabajaba en ondas submilimétricas y también hacia el lejano infrarrojo. Herschel murió en el 2013, ¿verdad? Abril del 2013. Sin embargo, dejó un montón de datos que aún están siendo explotados. Ese es uno de mis temas de investigación astroquímica hecha con Herschel en regiones de formación estelar. Muerto Herschel, la única cosa que tenemos en la parte submilimétrica del espectro es SOFIA. Y SOFIA es una misión operativa que tiene una historia quizá tan larga como el GTM también. Y bueno, es el único instrumento operativo en ondas submilimétricas ahora. ALMA entró en operación primero como un arreglo no completo desde 2012 más o menos. Y bueno, ahora está casi en operación completa y produciendo un montón de datos, ¿no? Y es en este contexto donde entra la participación de México con un telescopio grande. Revisando un poco de la historia de la radioastronomía, nos damos cuenta de que se han desarrollado grupos que favorecen una técnica de observación u otra, ¿no? Esta gente que empezó a desarrollar radiotelescopios cada vez más grandes y otros que optaron más bien por utilizar arreglos. La verdad y la discusión es que son instrumentos complementarios, ¿no? El GTM nace bajo una línea de desarrollo de telescopios grandes. Y bueno, hay una evolución más o menos natural entre un radiotelescopio de 100 metros de diámetro como Effelsberg, pasando por un telescopio milimétrico de 30 metros en España hasta llegar a el GTM. De cierta manera, el GTM es como el nieto del telescopio Effelsberg de 100 metros, ¿no? Los mismos diseñadores presta gran parte de la misma tecnología, pero en ondas milimétricas. Yo escribí un artículo acerca de esta evolución en un diario de divulgación. Bueno, igual esta historia del GTM ya se la saben ustedes muy bien, ¿no? La idea es que es tener un telescopio de 50 metros similar en tecnología al telescopio
del Instituto de Radioastronomía Milimétrica en España, que es de 30 metros, pero bueno, localizado en un sitio mucho mejor para observaciones milimétricas, que en este caso es este sitio en la Sierra Negra a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Irán 30 metros está cerca de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la columna de vapor de agua es menor y tenemos mejores condiciones de observación. Quizá no siempre, si vamos comparando mes por mes, obviamente que hay sus diferencias, ¿no? Entonces, la combinación de un área más grande y un sitio más alto hacen del GTM un telescopio único en su tipo, ¿no? Bueno, ustedes saben que es una colaboración entre México y los Estados Unidos. Lo que yo sé por la historia es que este proyecto empezó aquí, en este instituto, y emigró al INAO y es donde se está terminando ahora, ¿no? Les he dicho que estos grupos que empezaron a desarrollar diferente tipo de instrumentos para observar en radio y en ondas milimétricas optaban por antenas grandes o arreglos de antenas. Les he dicho que son complementarios y en este sentido, en ondas milimétricas, el GTM fungiría como el instrumento que va a hacer surveys y que va a encontrar cierto tipo de objetos, y ALMA podría después detallar estos objetos que se podrían encontrar. Bueno, no quiero tardar mucho en esto. David Hughes debería de venir a hablar un poco más acerca del desarrollo del GTM. Bueno, esta es una fotografía tomada desde el INAOE, ¿no? En invierno, las noches los días muy claros, cuando casi no hay bruma. Si se suben en la parte más alta del INAOE, que es el laboratorio de superficies esféricas que está en la punta del cerrito, pueden distinguir el pico de Orizaba, y enfrente está este cerrito que se llama Sierra Negra, y aquí arriba está el GTM, ¿no? Es una cosa que pueden ver desde Puebla. Científicamente está funcionando desde el 2011, después de una larga historia que no me toca a mí contar. En 2011 se empezaron los programas que se llamaron Ciencia Temprana, ¿no? Al igual que en ALMA empezó a funcionar cuando solamente tenían una parte del arreglo, cuando el GTM tuvo una superficie equivalente a uno de los telescopios más grandes de su tipo. Entonces se planeó empezar a hacer ciencia, ¿no? Y eso empezó en el 2011. El plan es tener los 50 metros de diámetro para el 2017, y después les voy a mostrar una diapositiva de cómo va ese plan. Entre el 2011 y ahora han aparecido 4 convocatorias llamadas de ciencia temprana, donde se han producido datos ya utilizables científicamente, y es uno de estos paquetes de datos de los que les voy a hablar, ¿no? Se planea que en manera de full science, es decir, el telescopio ya de 50 metros terminado en su superficie, alineado y con superficie activa, va a ser ofrecido en octubre 15 del 2017. Y bueno, este es el mismo rollo, ¿no? De que GTM complementa otras infraestructuras científicas de gran tamaño. Esto es la configuración con la cual trabajamos en las campañas de ciencia temprana. Tenemos el plato, 50 metros de diámetro, pero en ciencia temprana solamente estaban instalados y bien alineados los primeros 3 anillos de los 5 con los que cuenta o va a contar el GTM. Entonces, hasta anillo 3 son 32 metros de diámetro. Y con eso fueron los proyectos que se desarrollaron. Los instrumentos que se tenían a disposición solamente fueron 2, la mayor parte del tiempo, ¿no? Aztec, que es un bolómetro que funciona a 1.1 milímetros y que fue construido por la Universidad de Massachusetts. El trato, según entiendo, es que México construye el telescopio y UMass proporciona los instrumentos, ¿no? Entonces, uno de estos fue Aztec, el otro se llamó Redshift Search Receiver. Es un espectrómetro de banda ancha, que su objetivo
ha sido medir el corrimiento al rojo de galaxias lejanas, ¿no? Fue ideado para hacer eso y debido a esa ciencia se consideró que tuviera una banda muy ancha, que cubre casi toda la banda de 3 milímetros, entre 75 y 111 gigas. Ahora, como a ellos nada más les interesaba encontrar el redshift de las galaxias, entonces la resolución espectral no les importaba mucho, ¿no? Así que la resolución espectral es mala para la gente que hace formación estelar o astronomía galáctica, ¿no? Es alrededor de 100 kilómetros por segundo cada canal. La ventaja es que con una sola observación obtienes toda la banda de 3 milímetros, ¿no? Ambos instrumentos fueron operacionales antes de que vinieran al GTM. Aztec estuvo en JCMT en 2005 y en ASTI en Chile entre 2007 y 2008. El RSR estuvo en este telescopio pequeño que tenía la Universidad de Massachusetts entre el 2007 y el 2008. Estuvo funcionando el RSR. Bueno, este es el cuarto de control. No sé si lo reconocen, es Héctor, el astrónomo de la Universidad de Guanajuato, que participa en algunos programas de observación de ciencia temprana, así como Irene también. No sé si Irene les ha dicho, pero bueno, Irene ha ido a observar y Irene ha visto que sí funciona el telescopio. Esa es una pregunta que siempre hacen, ¿no? Oye, ¿y funciona el telescopio? Y por eso igual y siempre muestro este video. De verdad funciona, se mueve y de verdad cumple con las especificaciones para hacer un telescopio operativo en ondas milimétricas con un diámetro de 32 metros, ¿no? Entonces el telescopio sí se mueve y sí funciona y de hecho está produciendo ciencia, ¿no? Y bueno, espero convencerlos en un rato. Pues son un montón de tópicos que se pueden cubrir con el GTM, ¿no? Fue planeado no solamente para observar galaxias en el universo distante, pero también objetos más cercanos. Discos de debris es una otra cosa que pudieran venir a hablarles después la gente que está trabajando en eso, galaxias, etcétera, ¿no? Le pongo nada más algunos ejemplos. ¿No? Que es una cosa para la historia también. Esta es la fotografía de cabeza de caballo hecha por Guillermo Haro en 1950. Esta es una de las placas que se guardan en el INAOE, ¿no? Ahora podemos tener una versión de cabeza de caballo visto con el GTM a 1.1 milímetros, ¿no? Son los colores, el código de color que aparece encima de la imagen de Hubble Space Telescope. Han aparecido varios artículos de ciencia temprana, si no me equivoco, ahora mismo hay alrededor de 6 artículos publicados en revistas. Creo que mayormente ha sido el Monthly Notices. Y bueno, entonces ya hay resultados científicos mostrando lo que se está haciendo con el GTM. Ahora mismo, bueno, el otro día estábamos haciendo los cálculos y preguntándole a la gente, ¿no? Entonces ahora mismo se están preparando entre 10 y 15 artículos basados en estos datos de ciencia temprana que se han tomado desde 2012 para aquí. Gente está trabajando en tesis a todos los niveles, licenciatura, maestría, doctorado. Aquí también incluyo estudiantes de la UNAM, caso particular de estudiantes de Stan Kurz y de Loran, que están trabajando en química de regiones de formación estelar, másteres, y también a Gisela, la estudiante de Loran, que está muy metida en el asunto del EHT, el Event Horizon Telescope, y ella ha hecho la primera publicación de datos de línea de base larga, incluyendo GTM. Desarrollo tecnológico también hay proyectos instrumentales que también incluyen a gente del ahora Instituto de Radioastronomía de la UNAM. Está participando en la construcción de un espectrómetro de alta resolución para uno de los instrumentos que ya viene, que se llama Sequoia. Bueno, y difusión de la ciencia, que hacemos un montón. Esto fue una diapositiva que me envió David
ayer para que ustedes la conocieran, el plan de terminación, ¿no? Este es el estado actual del telescopio, agosto 2016. No sé si se alcanzan a distinguir bien el código de colores, pero bueno, ahora mismo está así, ¿no? Son los anillos 1, 2 y 3 instalados y alineados, pero como un telescopio de 32 metros, ¿no? Entonces la alineación que está ahora es para un telescopio de 32 metros. El plan de terminación consiste en una etapa 1, la cual consiste en que para abril del 2017 vamos a tener alineados los 32 metros, pero a la forma de un telescopio de 50 metros, y donde también vamos a tener instalados todos los paneles de anillo 5. Para agosto del 2017, los paneles de anillo 4 y 5 ya deberían estar instalados completamente, de tal manera que para octubre del 2017 ya los tengamos alineados a la forma de la antena de 50 metros. Entonces, es un plan que ya está aprobado por CONACYT también y que ya estamos en camino ahora. De hecho, ahora mismo, si ven, ya hay instalados algunos paneles de anillo 5 ahora mismo en agosto. Entonces, para los que, bueno, creo que nada más Irene me ha visitado últimamente, todos los paneles ya están en el INAOE, en el hangar ese que está hasta el fondo. Está lleno de paneles que completan toda la superficie. Vienen también, lo próximo que se va a hacer es instalar un instrumento que es un espectrómetro. Bueno, es una cámara heterodina 3 milímetros, alta resolución espectral, y esa la vamos a estar instalando en los pasos intermedios de la instalación de la superficie. Y con eso ya se podrá hacer más ciencia galáctica, ¿no? Moléculas en particular. Otros instrumentos que vienen, bueno, quizá ya han escuchado de cámaras tipo KITS, que es esta nueva tecnología para instrumentos de continuo. Eso es un proyecto más o menos grande que va a ser apoyado por NSF. Creo que algunos de ustedes están involucrados en la parte científica del instrumento. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que están viniendo y que ya están ocurriendo después de la larga historia de este proyecto, ¿no? Lo que les vengo a contar es una parte en específico, ¿no? Acerca de nebulosas planetarias. Este es un trabajo que he hecho mayormente en colaboración con Lisette Guzmán. Ella quizá la conocen, ella fue estudiante ¿de quién fue estudiante del CREA? De Yolanda, exactamente. Sí. Ella fue la estudiante de Yolanda y, bueno, Yolanda la puso a hacer nebulosas planetarias desde un principio, entonces ella es la que me ha estado ayudando, ¿no? Yo tengo la experiencia en moléculas y flujos y entonces se nos ocurrió este proyecto, ¿no? Entonces hay varias preguntas interesantes para resolver en la ciencia de nebulosas planetarias, ¿no? Por ejemplo, el origen de la estructura a gran escala y a escalas pequeñas a través de pérdida de masa, quizá producida por los flujos mismos. ¿Cuál es el papel de los campos magnéticos en todo el proceso de evolución desde AGB hasta nebulosa planetaria? Es un campo muy activo, de hecho, de los campos magnéticos. Hay gente aquí en México trabajando, creo que Sabine, ahora está en Guadalajara, ¿verdad? Está en Ensenada, trabajando en eso. Me parece que también están trabajando desde el punto de vista de la polarimetría en el infrarrojo también, entonces es una cosa muy activa que está ocurriendo ahora. La química es un tema también muy importante y que ha sido poco explorado, para mi sorpresa. Creo que los monstruos más típicos son los que más se han estudiado, ¿no? Los más luminosos, pero para proto o pre-nebulosas planetarias, no sé cómo prefieren más llamarlo, hay muy pocas cosas hechas, entonces fue ahí donde nosotros entramos a hacer algo. Aquí les pongo algunos ejemplos de lo que se está haciendo ahora con ALMA, ¿no? Este fue un artículo de Nature por Matías Merca.
que definió por vez primera estructuras espirales hacia el centro de estas regiones, ¿no? Entonces esto va a tener un impacto en cuanto a las explicaciones de la dinámica de la evolución de este tipo de objetos. La verdad no sé, quizá alguien que hace números planetarios aquí es... sí, yo puedo hablar de los prénublos planetarios. En este caso particular, no sé, en verdad. Veo que... Sí, la verdad, no sé. La química es una cosa que también se está empezando a hacer mucho con ALMA, ¿no? El punto para hacer química es la sensibilidad que necesitas para detectar un montón de moléculas. Esta fuente, que de hecho la gente haciendo formación estelar quizá la reconocen mucho, ¿no? Porque siempre la utilizamos como fuente de apuntaje, de apuntado básicamente, porque es bien brillante, ¿no? En ondas milimétricas. Tiene un espectro milimétrico bastante nutrido y es la fuente que más se ha estudiado, ¿no? En el caso de las bueno, les digo cuál es la importancia de las proto o pre-nebulosas planetarias, que son un estado de evolución entre la AGB y la nebulosa planetaria. Quizá el responsable de la pérdida de masa sean estos flujos y jets que se han observado en el óptico, por ejemplo, o en el infrarrojo. Sin embargo, se conocen pocas de estas prenebulosas planetarias que presenten emisión molecular de jets a muy altas velocidades. La muestra es demasiado pequeña. Y un poco esto podría ser debido a la sensibilidad que se necesita para poder detectar alas de alta velocidad en los espectros de, por ejemplo, lo más típico CO. La química es bastante desconocida. Según nosotros hicimos una búsqueda y en verdad es muy poco conocida la química, al menos relacionada con el jet mismo. Así que lo que sí es que sabemos que existen a los que llaman flujos extremos que salen de estas prenebulosas planetarias, y por flujos extremos se entiende flujos moleculares con velocidades más grandes que 100 kilómetros por segundo en la línea de visión, ¿no? Lo que podemos detectar en CO. Un poco por esto fue que yo entré en este asunto. Cuando yo estaba haciendo mi tesis con Stan acerca de flujos moleculares de SIO, siempre buscaba qué es lo más veloz, qué es lo más veloz, ¿no? Entonces los flujos moleculares o jets que se encuentran en regiones de formación estelar llegan con mucha suerte a 100 kilómetros por segundo velocidad en la línea de visión. Claro, su velocidad tridimensional puede llegar a varios cientos, ¿no? Pero más allá, veloces no hay. En particular, flujos de SIO, ¿no? Y me di cuenta que estas nebulosas, prenebulosas planetarias, tenían ejemplos de flujos moviéndose a velocidades hipersónicas, ¿no? Y por eso fue que yo entré a investigar este asunto. Bueno, aquí ya se los digo, ¿no? Estos flujos de muy alta velocidad, en el jargón de la gente haciendo formación estelar, los llaman flujos de muy alta velocidad o de extrema alta velocidad, ¿no? Y ese es un acrónimo que se van a encontrar por ahí en la literatura haciendo formación estelar. Los van a encontrar como EHV, ¿no? O al menos la emisión de extrema altas velocidades. Estos están más que nada estudiados en CO, porque el CO es una de las moléculas, es la molécula más abundante en el medio interestelar después del H2, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los estudios que existen acerca de la dinámica de jets y flujos en formación estelar viene por la observación de CO, porque es una molécula muy abundante, pero también es una molécula químicamente bastante estable, y por lo tanto te puedes descartar efectos de química cuando estás estudiando la dinámica de los flujos y de los jets. Bueno, igual esto ya lo han visto muchas veces por la gente que hace formación estelar aquí o el grupo de Luis Rodríguez, ¿no? Ven un espectro de CO, ven
ven una emisión que tiene un pico y ven unas alas de alta velocidad que tienen un perfil por lo general de void. Bueno, la característica que tienen es que estas alas son muy débiles, ¿no? Entonces son difíciles de detectar. En cuanto a otras moléculas, en el caso de formación estelar, que son los jets más estudiados en moléculas, en astrofísica, aún los jets en formación estelar no tienen suficiente información en cuanto a la química, porque si con CO es débil, con las otras moléculas que son menos abundantes son todavía más, bueno, casi imposibles de detectar. Entonces puedes contar con una mano casi el número de publicaciones que hay de química en jets de muy alta velocidad. Entonces, para formación estelar es difícil, entonces para nebulosas planetarias, pues peor. Lo que típicamente observamos en jets de formación estelar, ustedes lo saben bien, ¿no? Agarran el espectro de CO y lo parten en rangos de velocidad. Y se ven diferentes estructuras si mapeas estos diferentes rangos de velocidad. La emisión de velocidades que les llaman estándar, que serían unas pocas decenas de kilómetros por segundo, usualmente están trazando lo que es la envoltura, la envolvente del jet mismo. Y a las más altas velocidades es cuando tienes la emisión que está más relacionada al jet. Creo que eso todavía no se resuelve bien si es en verdad el material proveniente del jet o son superficies de trabajo que a través de choques están excitando la química de los flujos. Entonces, ver a diferentes velocidades, ves diferentes estructuras, ¿no? Eso es lo que sabemos en jets de formación estelar. Y todos estos estudios han sido basados en trazadores típicos como el CO y las más bajas transiciones rotacionales. En cuanto a la química, sabemos muy bien lo que pasa con la emisión de baja velocidad, que está relacionado a los choques mismos, ¿no? Los choques pueden encender reacciones químicas porque cambian el estado físico del gas que se encuentra en las nubes moleculares, ¿no? Los choques incrementan las temperaturas, que es uno de los parámetros importantes para poder encender reacciones químicas, ¿no? Entonces, hay fuentes típicas o prototipos en regiones de formación estelar que se sabe que tienen una química muy activa, que está relacionada a este gas de baja velocidad, que son los choques mismos que nosotros vemos, y este es un ejemplo, ¿no?, que les pongo. Esto es uno de estos prototipos de jets donde podemos ver una comparación entre un trazador típico de un flujo como es el CO y otro trazador de flujos o de choques que es el monóxido de silicio, ¿no? Entonces, estos dos paneles que están aquí arriba muestran la emisión de CO y aquí abajo vemos la emisión de monóxido de silicio. La peculiaridad es que el monóxido de silicio, por ser un trazador que tiene una influencia química, bueno, que es muy sensible a la química de choques, entonces solamente lo vemos en fuentes, sí, lo vemos en regiones muy particulares, que tienen choques muy particulares, ¿no? Y en este caso, lo que nos damos cuenta es que están trazando los choques más internos, que posiblemente estén relacionados al jet primario, ¿no? Entonces, por observar moléculas diferentes, podemos ver estructuras diferentes. Y estos solo fueron ejemplos de jets en formación estelar. Ahora, ¿qué pasa si vamos a las nebulosas planetarias, ¿no? Son pocas las fuentes que se han mapeado con alta resolución angular para ver cuál es la estructura de la emisión de estos flujos en nebulosas planetarias. Y esta es una de las más conocidas, este es CRL 618. Gente haciendo formación estelar también la utilizan como una fuente de pointing, ¿no?, porque tiene una emisión de CO bastante fuerte. Si de nuevo dividimos el rango de velocidad en la que emite la molécula, podemos ver también diferentes estructuras, ¿no? La emisión de bajas velocidades por lo general también está trazando como una cavidad, al mismo tiempo que está
trazando un viento circunestelar, según las interpretaciones de la gente que hace modelos para esto. La misión de más alta velocidad no ha sido resuelta muy bien, pero se cree que está relacionado al jet primario, ¿no? O al jet que está saliendo de la región central. Entonces, en ese sentido es muy parecido a lo que vemos en formación estelar. Vemos emisión de muy altas velocidades en CO que está trazando una estructura que quizás sea un jet, y la emisión de baja velocidad que está trazando como la envolvente de ese jet. La estructura cinemática aparte que se ven en nebulosas planetarias y que no se ven en regiones de formación estelar es este viento esférico circunestelar, ¿no? Sería como que la componente cinemática diferente, pero todo lo demás se parece mucho a un jet de formación estelar. Entonces, ahora este flujo que vemos aquí tiene como máximo pocos cientos de kilómetros por segundo visto en CO. Entonces, la pregunta que tuvimos nosotros es, bueno, pues ahora, ¿qué pasa con la química de estos jets en nebulosas planetarias, ¿no? Así que la lista es muy corta. Según estos autores, a Raghvendra Sahai y a Nimesh Patel, que quizá lo conocen muy bien algunos acá, solamente existen 5 fuentes en las que se ha confirmado flujos con extremas altas velocidades en protonebulosas planetarias. Entonces, pues la idea es bastante simple, ¿no? Ir y buscar moléculas que pudieran estar trazando estas alas de muy alta velocidad. Y esto fue en parte la respuesta a una pregunta que siempre me hace la gente, o me hacía la gente, ¿no? ¿Qué puedo hacer con el GTM dentro de la galaxia? Porque los dos instrumentos que tú tienes sirven más para la gente que está haciendo astronomía extragaláctica, pero para la comunidad haciendo astronomía galáctica, que quizás sea la mayoría, por ejemplo, en el CRIA, en el IRIA, que es donde tengo más colaboradores, me dicen qué podemos hacer con 100 kilómetros por segundo de resolución espectral. Y pues este es uno de los proyectos que se pueden hacer, ¿no? Sabemos que hay flujos que tienen una velocidad tan alta como 100 kilómetros por segundo. Entonces, estos podríamos quizá verlos con el RCR, que está hecho para medir el redshift de galaxias, pero que incluye en toda la banda de 3 milímetros. Y en toda la banda de 3 milímetros hay un montón de moléculas, ¿no? No, posibles moléculas. Entonces, pusimos esta propuesta en el último ciclo de observaciones. Las únicas 3 fuentes que pudieran verse desde el sitio del GTM y en observaciones nocturnas, porque todos los ciclos pasados estuvieron restringidos a observaciones nocturnas, debido a que todavía necesitamos desarrollar los procedimientos para hacer la corrección debida a las deformaciones térmicas de la superficie durante el día. Y eso va a ser bastante complicado. Así que durante la noche, y lo que podemos ver desde el sitio del GTM fueron estas 3 fuentes. Encontré imágenes en el infrarrojo para 2, pero para la tercera no. Bueno, aquí las pongo, ¿no? El proyecto fue bastante barato comparado con las observaciones de esta gente tratando de encontrar el redshift de una galaxia submilimétrica, a quién sabe qué tanto zeta, ¿no? 1 hora y media es sobre la fuente, que significa básicamente el tiempo total, porque el redshift tiene 2 beams. Uno está mirando en una posición y el otro en otra, ¿no? Uno subtrae el cielo y el otro está observando la fuente. Entonces fueron 1 hora y media. En cada una de estas fuentes alcanzamos un RMS de 0.3 milikelvins en temperatura de antena a una resolución espectral de 100 kilómetros por segundo. Esto es una de las 3 fuentes. Esta quizás sea una de las fuentes que más va a estudiar ALMA, porque es una de las prenebulosas planetarias que es más intensa en línea de CO y que, bueno, históricamente ha sido más estudiada, ¿no? Seleccionamos esta y, bueno, este es el espectro de 3 milímetros, ¿no? Desde 70 y algo hasta 110. Entonces, pues hemos detectado todas estas moléculas. Todas, excepto el 13CO, fueron primeras detecciones de la molécula en esta fuente. Y
para SO en particular, al menos en nebulosas planetarias, no, perdón, en nebulosas planetarias y prenebulosas planetarias nada más hay como 2 fuentes reportadas con emisión de SO. Y la mayoría son, o estas 2 son con emisión de muy baja velocidad. Entonces, bueno, eso fue interesante. Bueno, aquí es nada más una comparación ahora en eje de velocidad de cada una de las moléculas que encontramos. La línea roja indica si no me equivoco, son los 4 sigma. Sí, entonces, pues hay diferentes rangos de velocidades trazados por las diferentes moléculas. Esta es la otra fuente, que también encontramos varias moléculas, ¿no? Siempre sabíamos que íbamos a encontrar 13 CO, porque nuestro criterio de selección fue que estuviera confirmado extremas altas velocidades en CO. Entonces sabíamos que íbamos a encontrar 13 CO, ¿no? Así que al menos vamos a tener 13 CO. Y la otra molécula más típica que estudia la gente haciendo choques es SIO. SIO también ya había sido detectado antes. Las otras también serían nuevas detecciones. Estas 2 moléculas aquí solamente han sido encontradas en nebulosas planetarias, así que serían primeras detecciones en prenebulosas planetarias. Aquí pongo la comparación otra vez del rango de velocidad para cada una de las moléculas, ¿no? Entonces, ven que hay ciertas moléculas que son más anchas que otras, como el SIO, que es una cosa que más o menos se espera, ¿no? Que es un trazador casi exclusivo de choques de alta velocidad. La tercera fuente fue la más decepcionante, nada más obtuvimos el 13 CO. Esto es una reducción no muy exhaustiva, entonces aquí hay efectos de líneas de base, hay que trabajar un poco más el espectro. Bueno, estas observaciones fueron hechas en abril más o menos, empezamos a investigar todo el asunto de abril para aquí, ¿no? Entonces hay un montón de cosas por hacer aún. La fuente que nos llamó más la atención fue la primera que les mostré. Y la razón fue que si miramos a la transición de SO, podemos ver que el perfil de la línea tiene 2 componentes cinemáticas. Aquí muestro un ajuste gaussiano de 2 componentes, es la línea roja, en la cual hay indicación de que existe una componente ancha que tiene un full width half maximum de más de 600 kilómetros por segundo y una componente delgada que es como de 100 kilómetros por segundo, ¿no? La emisión de esta componente ancha es débil, pero hemos hecho todas las pruebas que hacen la gente de galaxias submilimétricas para decir que la detección es significativa, ¿no? Entonces, este flujo de 600 kilómetros por segundo es la primera vez que se detecta en cualquiera de estos objetos. Entonces fue como que la parte más increíble que encontramos, ¿no? La cosa fue, o el problema es que, bueno, como les mostré en el espectro completo de esta fuente, se ven 2 transiciones de la molécula de SO. Hay una de bajas frecuencias y una de altas frecuencias. Cuando miramos la transición de altas frecuencias es súper ruidosa, ¿no? Podemos comprobar que existe una componente delgada a la misma velocidad, que es la velocidad del objeto, y que también existe posiblemente una otra componente de muy altas velocidades, pero que está en el sentido opuesto de velocidad que la que encontramos aquí. Así que eso es un problema para explicar, ¿no? Lo que estamos haciendo al final es, no estamos clamando nada para esta cosa que vemos aquí, ¿no? Bueno, hemos checado casi todo, ¿no? A ver si hay una otra molécula contaminante, etc. La parte fácil de este tipo de objetos es que, como vieron, a lo mucho tienen como 5 moléculas el espectro. O sea, químicamente no son tan activas como las regiones de formación estelar, ¿sí?
Bueno, pues primero nada más mides el RMS, ¿no? Después, si quieres hacerlo tan complejo como lo hace la gente haciendo galaxias submilimétricas, porque esta gente está esperando una detección de 3 sigma. Entonces, lo que hacen es inyectar señales espurias al espectro y hacer pruebas estadísticas para decir qué tan probable es que cierto feature en una parte del espectro sea real o no. Y eso fue lo que puse a hacer a estos tipos. Entonces, es todo un procedimiento estadístico un poco más completo que nada más decir mido el sigma del espectro. Aunque en intensidad integrada, esta componente está como a 6 sigma, en intensidad integrada. Sí, sí. Ok, bueno, entonces, pues tuvimos un poco confianza de que en verdad esto es porque, bueno, aquí entre nosotros igual uno de los colaboradores está haciendo observaciones con ALMA de la misma fuente y él ha encontrado lo mismo. Entonces, es verdad. Esta no la queremos mucho, o quizá pudiera ser, ¿no? Un efecto de excitación si esperas un contrajet del otro lado, pero la diferencia en excitación tendría que ser demasiado grande. Haciendo cálculos así burdos de transferencia radiativa, bueno, no lo he hecho completamente bien, pero al menos serían en temperatura cinética una diferencia como de 1000 kelvins, ¿no? Entonces, pues uno sabe, ¿no? Este es un poco el resumen de los parámetros de las líneas que tenemos en esta fuente, que es la que más nos ha dado tiempo de estudiar hasta ahora. Entonces aquí ven los resultados de los ajustes gaussianos, ¿no? Para esta línea de SO a 99 gigas, sí, son como 700 kilómetros por segundo. Esta otra componente, la segunda componente, son como 100 kilómetros por segundo. Pero las otras líneas como SIO, por ejemplo, también tiene varios cientos de kilómetros por segundo el ancho de estas líneas, ¿no? Sí, ok. La otra cosa que hemos intentado hacer es calcular las abundancias, ¿no? Y pues que es una cosa que digamos sería el segundo paso, que es mi plan de hacer para poder compararlo con modelos de química de choques, ¿no? Entonces, sabemos cuáles son las predicciones para ciertos choques. Los choques son más o menos lo mismo en cualquier medio. Esa es la parte bonita de la física, ¿no? Depende mucho, claro, si tienes si no solamente tienes el choque mismo, pero si tienes una fuente de radiación externa, te puede encender otro tipo de reacciones, etc. Pero la química de choques ha sido bastante bien explorado en los últimos 10 años, más o menos, ¿no? Entonces, lo que quería primero era obtener las abundancias, ¿no? Entonces, las abundancias que aparecen aquí para cada una de las moléculas son las abundancias típicas que en la mayoría de los casos, excepto esta componente, es la abundancia típica que se encuentra en el medio interestelar, ¿no? La única remarcable es esta componente ancha. Aquí pongo la componente ancha y la componente delgada del SO. La componente ancha está... su abundancia está incrementada por 2 órdenes de magnitud con respecto de la componente delgada. Los modelos de choque que tienen química predicen un incremento para ciertos parámetros físicos de los choques que pudieran estar coincidente con esta abundancia que aparece aquí. Lo podríamos explicar por choques, pero la verdad es que no me he dado tiempo de hacer los cálculos bien y hablar con la gente que hace los choques para que, dada la cinemática de la región que tenemos, pudiéramos explicar esto. El problema es que esta abundancia la obtienes nada más de la intensidad integrada. Para hacer un modelo de choque bien, deberías de explicar cómo demonios se forman las moléculas o están a esas muy altas velocidades. Para altas velocidades estándar, la gente haciendo química todavía se sigue jalando los pelos porque no pueden reproducir las abundancias a esas altas velocidades. Así que es un problema aún para formación estelar y con componentes cinemáticas normales. Entonces, para 600 kilómetros por segundo, eso no sé qué va a pasar.
Con 2 líneas puedes empezar a dar límites inferiores, en este caso a la densidad, ¿no? Entonces, las 2 líneas están detectadas solamente en la componente delgada, así que puedo hacer una estimación de la densidad del gas en la componente delgada de pocos cientos de kilómetros por segundo y que tiene esta densidad, ¿no? Es como 10 a la 5 partículas por cubo. Esta es la densidad de hidrógeno. Y estas son las densidades típicas que encontramos en los jets de alta velocidad. Entonces, posiblemente está relacionado a un jet que sea denso y que sea más o menos calientito, ¿no? Es como 40 kelvins, que es lo que se espera para una región de choque. El origen de esta emisión de muy alta velocidad, a lo mejor lo podemos decir para 100 kilómetros por segundo, pero para 600, eso a lo mejor Alex Raga lo puede explicar en algún momento. Bueno, esto es solamente un resumen de todo lo que ya les dije, ¿no? La idea aquí es que el mensaje que les quiero dejar es que con el RSR, a pesar de haber sido diseñado para astronomía extragaláctica, puede ser utilizado para astronomía galáctica también. Tengo un otro proyecto con Stan para estudiar la química de regiones de formación estelar masiva. La resolución espectral no es muy buena, pero al menos se pueden ver tendencias de la presencia de moléculas en cierta parte de la banda. Y dado que vamos a tener un instrumento de alta resolución espectral en el futuro próximo, ya dentro de un año, entonces el RSR puede servir para buscar moléculas en una parte de la banda de 3 milímetros y después poder observar la más alta resolución espectral con Sequoia. Y entonces, bueno, estos 2 instrumentos podrían ser complementarios. Y ya, entonces, bueno, estos solamente son resultados preliminares, hay un montón de trabajo aún que hacer. Las abundancias de las otras regiones no las, bueno, tengo un template por ahí, pero no quiero hablar de ellos. Si van a la RIM en Colombia, ahí voy a mostrar ese trabajo. Y bueno, es todo. Gracias. Y si tienen preguntas. Muchas gracias, Arturo. ¿Preguntas? Sí. Gracias. Oye, muy interesante tu trabajo, tu charla. Yo trabajo en planetarios. 600 kilómetros por segundo, ni yendo a bailar a Chalma. O sea, aquí hay otro fenómeno posiblemente que está ensanchando esa línea y se me ocurre, yo no hago moléculas, hago gas ionizado, pero pienso en lo que pasa con objetos como estos que tienen ensanchamientos brutales de repente en líneas como H-alfa o cosas así. Y ese efecto Raman, ¿no? Es un mecanismo de excitación adicional que te mueve. Entonces yo no sé si esto sea… no es la cinemática, ¿no? Que no es la cinemática. Bueno, sí, ese es un punto. Una cosa que estamos explorando con un estudiante es cuál podría ser el efecto del campo magnético en el ensanchamiento de esta línea, porque el SO tiene propiedades magnéticas que su emisión es muy sensible a la presencia de campos magnéticos. Ahora, haciendo el cálculo, bueno, por ahí tengo el reporte y les puedo decir el resultado. Con la resolución espectral que tenemos no podemos decir nada de campos magnéticos. El chico hizo un cálculo y le salió una cosa bastante absurda. Son de cientos de Gauss, ¿no? Aunque sabemos que hay regiones que tienen kilogauss, ¿no? en este tipo de objetos evolucionados. El campo magnético podría ser una respuesta también. Pero sí, es verdad de que 600 kilómetros por segundo. Sí, ¿no? Sí, yo me jalé los cabellos por un buen tiempo pensando que sí esto era verdad o no. Sí, estoy de acuerdo con Miriam, ¿no? Es muy difícil creer semejante velocidad, ¿no? Cinemática. ¿Qué extensión tienen estos chorros? ¿Qué tamaños tienen? Sí, bueno, todavía no los hemos mapeado. Entonces, en este caso particular, la parte más externa del jet que sí se ve en el infrarrojo, si no me equivoco, tiene una extensión como de 10.000 unidades astronómicas.
y eso ese es un número que es, digamos, el límite superior, yo diría, a la estructura del jet. Si suponemos que está funcionando como en jets de formación estelar, ¿no? Que la parte más veloz está en el centro y la parte de menos velocidad está en los extremos, y estas partes excitadas que están chocando con el medio circunestelar es lo que podemos ver en el infrarrojo o en el óptico. Supongo que con ALMA van a poder tener Sí. una idea más clara, ¿no? Sí, de sí. esto. Sí, este colega que está trabajando con datos de ALMA creo que está tardando mucho con su publicación porque sus datos deben de ser extraordinarios. Sí, y difíciles de... Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? No estoy muy segura si el campo magnético realmente te puede ensanchar tanto la línea, o sea, necesitarías... Sí, es un campo demasiado grande. Sí, Entonces, sí, sí. Sí, sí, yo creo que hasta no ver los mapas o más alta resolución espectral es que no vamos a poder distinguir entre un mecanismo y otro. ¿Alguna otra pregunta?